Muy buenas noches a todos. Dios bendiga sus vidas grandemente en este miércoles maravilloso, en este miércoles de poder, miércoles en el cual el estudio de la palabra de nuestro Dios estará dándose nuevamente para cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en su presencia, por permitirnos una vez más poder compartir de las buenas nuevas de salvación, de su palabra, de su alimento, de todo lo que el Señor ha venido haciendo con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque es un privilegio poder escuchar su palabra, poder escudriñar las escrituras y bueno, en esta noche hemos estado aquí para poder decirle al Señor, aquí estamos, amén. Aquí estamos para ser edificados, aquí estamos para ser sustentados, aquí estamos para ser levantados por nuestro Dios Todopoderoso y que Él sea obrando de una manera especial. Damos gracias al Señor por sus vidas, por sus familias, por cada persona que en esta noche puede conectarse y puede sacar de este tiempo como si estuviéramos en casa de papá, amén, que pudiéramos estar allí reunidos y bueno, llegarán esos tiempos donde podremos nuevamente extender esa adoración, esa alabanza, esa exaltación a nuestro Señor, porque Él es fiel, amén. Todos damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos en esta noche una vez más poder reunirnos. Gracias doy al Señor por sus vidas, por sus familias, por su tiempo. Doy gracias al Señor por la congregación de la esclavitud a la libertad. Amén. Cada uno de ustedes somos parte de ese cuerpo de Cristo. Somos parte del llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros para poder servirle. Y bueno, en esta noche Dios trae una palabra maravillosa y hermosa para cada uno de nosotros. Tal vez una palabra que confronte nuestras vidas, que confronte nuestro espíritu, nuestro ser, pero sé que el Señor estará hablando en gran manera a cada corazón. Así que hoy he titulado este mensaje, El Señor mira el corazón. Y sé que en esta mañana los que pudieron estar en la transmisión de nuestro programa del corazón de Dios a mi corazón, hablé acerca de que el corazón del hombre debe ser atraído al Señor. Y sé que tú que estás ahí conectado, Dios ha traído tu corazón en esta noche para que la palabra sea hablada en nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias porque tu pueblo, Señor, ha apartado un tiempo, Señor, en el cual tu palabra será dada a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a tu pueblo. Amigo que se conecta, damos gracias, Señor, porque tu palabra es única, Señor, sobre cada uno de nosotros. Tu palabra es el alimento de vida que necesitamos todos los días para seguir adelante. Y en esta noche es un privilegio poder contar, Señor, con tu palabra puesta a la mesa para que tu pueblo pueda recibirla, para que todo aquel que necesita ser alimentado en esta noche pueda tomar esa hermosa palabra. Damos gracias porque corazón de tu pueblo, de tu iglesia, a cada servidor, Señor, a cada oveja. Desde la más pequeña hasta la más adulta, ahí estás tú para ser ese alimento fresco a cada vida, Señor. Damos gracias a ti por cada servicio que nos permite llevar a cabo, transmitiéndolo, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas. Damos gracias por tu palabra, Señor, que es palabra que edifica el corazón de tu iglesia aquí en la tierra. Damos gracias, Señor, porque tú en medio de todas las situaciones estás perfeccionando el corazón del hombre. Y no es la apariencia, Señor, como lo vamos a ver en la palabra, sino es tu mirada, Señor, en todas aquellas cosas que esperas de cada uno de nosotros. Así como lo viste en grandes hombres en la palabra, que fueron y quedaron allí grabados, Señor, en aquellos tiempos, tú de ellos esperas
esperas que cada uno de nosotros podamos tomar lo que ellos vivieron, Señor, bueno, para que nuestras vidas sean edificadas. Damos gracias a ti en esta noche y colocamos esta palabra en tus manos, declarando, Señor, que tu presencia está en medio de nosotros de una manera especial. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por habitar en medio de tu pueblo y de cada persona que en esta noche ha tomado su tiempo para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a la palabra del Señor en esta hermosa noche. Amén. Damos gracias a Dios por bienvenidos todos los que están allí. Bendiciones para todos. Quisiera nombrarlos a todos en esta noche, pero bueno, me quedaría ahí. Y sé que ahí usted está recibiendo con su familia y ese es el propósito, recibir la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer este capítulo, amén. Es un capítulo que habla acerca de Samuel y de David. Samuel, quien fue un profeta escogido por Dios, pero no vamos a hablar de Samuel, vamos a hablar de David, cómo el Señor hizo ese llamamiento a David. ¿Cómo fue que lo escogió para poderlo ungir, para poder ser parte de ese gran llamado y de ese gran reinado que le esperaba después de Saúl? Y vamos a ir allí a la palabra del Señor. Y dice Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hasta ahí el Señor estaba dando una instrucción al profeta Samuel. Él tenía temor de que podía decir el rey Samuel, decisión de Dios. Pero tú y yo sabemos que Dios tiene la respuesta a cada decisión que Él ha tomado. Y en el camino vemos cómo el Señor hizo el llamamiento, aún sin que ahí David supiese que Dios ya le estaba llamando. El Señor ya estaba preparando un hombre que iría a buscarle. Un hombre que iría a hacer el trabajo en la tierra por medio de la voluntad de Dios. En algún momento de nuestras vidas hubo un hombre o una mujer que vino a cada uno de nosotros para hacer ese trabajo que hizo Samuel para con David. Y resulta que allí el Señor dio unas instrucciones a este hombre y este hombre decía: ¿cómo iré? Tal vez tú hoy estás en la posición conmigo de que somos ya esos David que estamos sirviendo, esos David que Dios ya ha venido preparando en el camino, pero en un momento fuimos Samuel o seguiremos siendo Samuel. Y resulta que el Señor a Samuel lo vino preparando de una manera especial y lo preparó ¿en dónde? En el templo, ¿cierto? Fue preparado allí, su oído fue adiestrado en el templo, así como cada uno de nosotros, Dios, a las Escrituras, nos ordena congregarnos. Nos ordena que allí no tengamos, como muchos tienen por costumbre, dejarnos de congregar. Tal vez en este tiempo no podemos estar en nuestro lugar de reunión, ¿cierto? En el lugar que nosotros consideramos como la casa de nuestro Padre aquí en la tierra. Pero estos medios son parte de ese congregarnos. Hace parte del adiestramiento de nuestro oído para el mandato del Señor a nuestras vidas. Y es a través de estos medios que el Señor nos habla y nos dice y nos llama a hacer lo que debemos hacer. Hay momentos donde decimos: ¿cómo lo haremos, Señor?
¿Cómo iré a predicar al que no te ha oído? ¿Cómo iré a llevar la palabra a aquel que se ha apartado de ti? Así como tal vez dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Es decir, él lo estaba viendo como un enemigo en ese momento para poder ir a buscar al ungido que Jehová estaba buscando. Tal vez tú y yo en algún momento hemos experimentado que el ir a buscar a un ungido hemos estado en riesgo de muchas cosas. Hemos estado en riesgo porque creemos que tal vez en nuestras fuerzas no podemos, pero es el Señor el que nos reviste y nos da una instrucción y nos dice, ve, como lo dijo allí en el versículo 3, dice, te dijere, ungirás. Y tal vez tú y yo tenemos que ir a personas de nuestra de nuestros amigos, gente que todavía falta por llegar al Señor. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Y cuando yo preparaba este mensaje me acordaba de algo que me contaba mi hijo con relación a una persona que distinguió un gringo. Y él le decía, me siento bien, digamos que en mis palabras, me siento bien por haberle conocido, porque me sentía muy solo. Poder encontrar amistad me hace sentir bien. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha colocado personas en nuestro camino para poder ir a hablarle del Señor? Y todo empieza por una pequeña amistad. Pero saben, es a través del adiestramiento de nuestro oído para poder colocar por obra la instrucción y la ordenanza que el Señor nos da. Para Samuel no fue fácil ir a buscar al ungido. Para Samuel no fue fácil ir a encontrar el que hará. De hecho, vamos a verlo hacia adelante. ¿Qué le pasó a Samuel? Dice el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, es decir, que él obedeció. Esa fue la primera cosa que hizo Samuel, obedecer. ¿Tuvo temor? Sí, porque dijo, me matarían. Pero luego de ello creyó al Señor y ¿qué hizo? Obedeció. Fue. Al principio estos medios para muchos fue un temor de decir, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé hacer, no sé manejar el computador, no sé manejar las redes en este tipo. El Señor está haciendo algo especial, decimos, bueno, vas a hacer, pero tú lo vas a hacer y el Señor así ha venido haciendo a través de cada congregación, a través de cada persona que se congrega en su lugar de reunión, ha extendido la palabra y hasta el día de hoy así lo hemos hecho, hemos obedecido. Hemos extendido el reino del Señor por medio de estos mecanismos tecnológicos que el Señor nos ha dado. Pero en aquel tiempo no se trataba de eso, se trataba de ir. Se trataba de hacer, se trataba de poder actuar, se trataba de poder, y él, ¿qué hizo? Se desplazó a ese lugar, a buscar a esa persona. Y entonces allí dice el versículo 4, dice, Samuel como le dijo a Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Fíjese que cuando nosotros podemos llegar a un lugar en la capacidad o en el lugar de Samuel, muchos pueden decir, ¿será que tú sí eres de Dios? ¿Será que lo que tú vienes a hacer es de parte de Dios? Y es ahí donde nuestras vidas deben tener preparado nuestro corazón. Y nuestro corazón se prepara a través de la palabra, a través de unas características que vamos a ver que David, aunque él no sabía que ya lo iban a elegir, él ya las tenía, porque el Señor le permitió ver a Samuel las características que necesitaba, porque él iba a ser el rey. Y dice entonces allí el versículo 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio.
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Ahí él creía que su ungido era él, el ungido de Jehová. Pero mire lo que dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor ha visto tu corazón el Señor ha visto mi corazón en el servicio y el de todos aquellos que hemos estado ahí. Tal vez no es nuestro parecer y de pronto para muchos el parecer, como el profeta Samuel en ese momento lo vio, dijo: este es, delante de Jehová está, pero no era. Hay momentos donde, aunque somos enviados, también nos podemos equivocar. Aún en la obediencia, tal vez en el camino, si no estamos apercibidos de lo que Dios nos ordena, también podemos llegar a fallar. Pero el Señor le estaba diciendo: no mires la apariencia, mira el corazón. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos cuidar. Esta mañana decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. Y para nosotros cada porción de la palabra debe ser un alimento fresco que todos los días nos fortalezca, nos ayude a ser mejores, nos ayude a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor pueda mirar con agrado mi corazón, para que el Señor no me mire aparentemente como soy, sino que mi corazón pueda ser ese corazón que el Señor está buscando, un corazón dócil, un corazón apacible, un corazón afable, que ya vamos a ver hacia adelante. Y dice entonces allí: pero Jehová mira el corazón. Y este mirar del corazón, vamos a ir al libro, sin perder Primera de Samuel 16, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 3, esto ya es el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Y dice allí la palabra del Señor: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué linda palabra, donde el Señor dice: no es tu atavio, no son tus joyas, no son tus vestidos, no es el extremo de tus peinados, sino que Él busca el interno, y el interno es nuestro corazón. Es allí donde nosotros debemos estar y buscando esas cualidades que el Señor habla allí. Y dice: en el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Y qué significa afable? Afable significa cordial, significa amable, significa darse al otro. Y muchas veces desde nuestro corazón nos cuesta ser amables, ser cordiales, darnos al otro. Eso significa afable. Y allí dice: y apacible. Apacible es una persona pacífica, una persona que refleja paz, una persona que donde quiera que esté su corazón no se ve en un acelere, sino al contrario, es una persona con la cual siente uno la paz de poder hablar, de poder ir, de buscar un consejo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene en su interior una amabilidad y una pasividad que permite que la palabra del Señor en amor llegue a nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo allí a Samuel que tenía que buscar, que tenía que mirar el corazón, tenía que mirar el interior de aquel ungido, de aquel hombre que iba a llegar. Y entonces vamos a seguir allí en la lectura del capítulo 16
Y dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Imagínense, Dios ya conocía quién era, pero Samuel no sabía. Samuel no conocía quién era la persona, él solamente estaba obedeciendo y estaban pasando. Pero él fue sensitivo a lo que Dios le dio. ¿Y qué hizo? Preguntó, fue más allá. Cuando nosotros servimos al Señor, nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros, Dios nos permite a través de esas características de poder identificar quién sirve y cómo lo hace y bajo qué capacidades lo hace. Cuando nosotros servimos en una congregación, en la obra del Señor, no somos cualquier persona, iglesia. Nosotros nos estamos preparando para ser los embajadores del reino aquí en la tierra. Nos estamos preparando no para buscar un lugar como tal vez Saúl lo tuvo y falló. Y de hecho la muerte de Saúl fue muy triste. Él murió con una espada él mismo. Murió y su hijo Jonathan. Pero ¿qué sucedió a lo largo de toda esta historia? Siempre fue una apariencia. Al rey y estaba, y aún y con todo eso Dios le bendijo. Pero Dios quiere un pueblo completamente bendecido. Dios quiere un pueblo con un corazón limpio, con un corazón que no seamos como sepulcros blanqueados, que por fuera tenemos una apariencia demasiado bella, hermosa a los ojos, pero por dentro tal vez el corazón está pasando situaciones difíciles. Es a través de la palabra del Señor, es a través de la búsqueda que nuestras vidas pueden entrar a tomar la palabra y decir, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Es el corazón que tú estás buscando? ¿O es el corazón que tú me diste? Naturalmente el corazón es un músculo y es el órgano vital. Es el órgano vital para que una vida pueda vivir. Y qué mejor que pueda vivir en unas condiciones acordes a las que el Señor nos creó. Pero muchas veces hacemos de este corazón el tesoro de muchas cosas, donde atesoramos tal vez basura, donde atesoramos tal vez pensamientos, sentimientos, palabras que han hecho daño a nuestra vida. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Dios está mirando tu corazón. Y si en esta noche en tu corazón hay situaciones que no te han permitido crecer, es el tiempo, es el momento en que tú le puedas decir al Señor, quiero poder tener esas cualidades de las cuales tú hablas, quiero poder ser ese pacificador, quiero ser esa persona cordial, esa persona amable, esa persona apacible de la cual habla tu palabra. Y seguimos allí, entonces dice el versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y hay unas características físicas que muestran y nos dejan ver cómo era David. Dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Eso nos da a entender que era un hombre atractivo, ¿cierto? Si uno mira estas características, uno diría rubio, de hermosos ojos y de buen parecer, pues nosotros nos imaginamos que era un hombre con cualidades físicas muy bellas, con base en esta descripción. Entonces, el hermoso que habla allí es un hermoso no solamente físico, es un hermoso que también es una persona embellecida en su interior. Si el corazón de David era el corazón que el Señor estaba buscando, era porque era un hombre embellecido por Dios.
Puede que físicamente su apariencia no sea la más bella como David, ¿cierto? Muchos dirán, yo soy David, y muchas diremos, nosotras nos parecemos a David. Pero no solamente es de esa hermosura que el Señor nos habla, sino es la hermosura que nos embellece por dentro. Tu corazón, ¿cómo está por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón al respecto de esta palabra, de este mensaje? Dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese que hasta allí se cumplió el propósito que el Señor tenía a través de Samuel, de ir a buscar a ese hombre que estaba en otras ocupaciones menos en lo que él pensaba que iba a hacer. Él no se imaginaba que hacia adelante iba a ser preparado como el rey, como el sucesor de Saúl. Él no se lo imaginaba, pero él ¿con quién estaba? Con las ovejas. Y nuestro corazón debe ser ese corazón que, aunque no esté en el lugar, en el momento que nosotros esperamos, sí está preparándose. ¿Y está preparándose con quién? En el campo de las ovejas. Nuestra iglesia es un campo fértil. Nuestra iglesia es un terreno en el cual nosotros estamos siendo adiestrados, caminando. ¿Para qué? Para poder encontrar nuestro propósito, para poder encontrar nuestro llamado, para que cuando el Señor nos permita a cada uno identificar ese llamado al cual el Señor ha dado a unos pastores, a otros profetas, a otros maestros, a otros apóstoles, el Señor puede encontrar tu corazón y mi corazón preparado para la obra que viene. Para David no fue fácil. Y no fue fácil porque él tuvo que pasar situaciones muy difíciles. Él fue perseguido de muchas maneras. Él fue perseguido aún por su rey, por Saúl, queriendo matarle. Él siendo uno de los mejores amigos de su hijo y era el mejor amigo de Jonathan, ¿cierto? Porque ellos hicieron una relación de amistad, de hermandad, y era el rey. Pero todas esas condiciones vinieron a ser parte de la prueba y del proceso de David. No solamente es el ungir con aceite nuestra cabeza por el llamado. No solamente es que tú puedas decir, yo soy el siervo de Dios, yo soy la sierva de Dios, sino que en el camino vamos a encontrar muchos tropiezos en los cuales es allí donde nuestro corazón está siendo probado. Es allí donde se pone por obra la palabra que tú y yo hemos recibido, hemos experimentado. Nos ha hablado el Señor directamente por su palabra o nos ha hablado a través de servidores de su obra. Dice la palabra del Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor por obreros para su mies. Y muchas veces nosotros hemos sido llamados y hemos abandonado el llamado. Hemos abandonado lo que Dios nos ha hecho. Y digo hemos porque en algún momento todos los seres humanos que hemos recibido el llamado nos hemos cansado y nos hemos agotado, como tal vez si tú sigues leyendo la historia segunda de Samuel, te vas a dar cuenta cómo se cansó David, cómo se agotó, pero seguía siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Hoy el Señor está mirando nuestro corazón. Hoy el Señor quiere examinar qué cosas tú has atesorado en el corazón y no has dejado que el Señor quite de ti para que tú puedas avanzar en el llamado que Dios tiene para ti. Aquí solamente estamos hablando de la unción que el Señor puso sobre David. Pero vamos a seguir para terminar el capítulo 16 y dice el versículo 14 del 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron,
he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Fíjese en que allí los criados conocían la situación que estaba pasando el rey. Y dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados dice allí, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Fíjese que él allí había sido ungido, pero todavía no había sido presentado delante de Saúl. Solamente ellos habían escuchado unas características de un hombre que era de Belén, de Isaí de Belén, y fue allí donde fueron a buscarle y le dieron estas características a Saúl para efectos de venir. ¿Saben por qué? Porque su vida estaba siendo atormentada, porque a pesar de que era el rey, estaba pasando por una situación difícil, ¿cierto? Allí no la especifican puntualmente, pero dice que en él había un espíritu malo que lo atormentaba. Y nosotros hoy podemos ser esos David en medio de nuestra nación, donde conocemos que en medio de muchas cosas y en muchas personas tal vez han venido esos espíritus malos a atormentar, esta enfermedad que ha sobrevenido, estas situaciones que han venido sobre muchos, pero nos tenemos que levantar como esos David para poder ir allí, tal vez no a tocar, ¿cierto? Como lo hizo David allí para tocar el instrumento, no, pero sí para poder elevar esa adoración y esa oración para que todo aquello que ha sobrevenido en familias, en nuestra nación, en nuestro barrio, en nuestros vecinos, nos podamos levantar. ¿Y qué tal si pudiésemos cumplir? Y oro al Señor para que estas características que vamos a leer, tú y yo las podamos cumplir. ¿Saben por qué? Porque el Señor está buscando hombres conforme a su corazón. Y entonces dice allí el versículo 18, dice, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Esta es la primera característica. Y que sabe tocar, ¿qué significa? Que tiene en su boca la adoración hacia Dios. Eso significa tocar. Tiene en su boca la adoración hacia Dios. Y creo al Señor que todos aquellos que hacemos parte del pueblo de Dios, sin importar la denominación, nuestro objetivo principal de ir a un lugar de reunión es adorar el nombre de Dios, es aprender a conocer la adoración para nuestro Dios. Es de las cosas que extrañamos en casa de papá. No por el que está allí enfrente, no por el que está allí tiene el talento, o no por el que está allí y está allí dando de ese servicio al Señor, sino porque cuando estamos elevamos nuestra máxima adoración al Señor, con nuestra boca, con nuestro ser, con todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, adoran al Señor porque es el lugar que hemos preparado. Y sé que tú y yo nos estamos preparando para ese momento. Tal vez ahorita vienen condiciones para poder hacerlo. Pero tú que estás con el anhelo en tu corazón, con el anhelo ferviente de poder ir allí y poder llegar al lugar que el Señor ha preparado para nosotros, tengamos la oportunidad de ir, así el tiempo empiece a ser limitado de alguna manera, vamos a disfrutar ese toque de Dios, esa adoración de Dios. Y tú y yo vamos a demostrarle al Señor que nuestro corazón en este tiempo ha valorado esa primera característica de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que adoró al Señor en espíritu y en verdad. Tú que tal vez no estás dentro de los
levitas, dentro de los que sirven allí en el altar, pero que nosotros estamos abajo. Y si estás en ese llamado del Señor, Dios va a preparar aún más fervientemente tu corazón para poder dar esa adoración en ese talento que Dios te ha entregado. ¿Saben? Porque lo que Dios nos ha entregado, nosotros no podemos soltarlo como cualquiera cosa. Servirle al Señor debe ser nuestra mejor expresión de gratitud. Servirle a Dios tiene la mejor recompensa, sin hablarlo de manera económica. Tiene la mejor recompensa en salud, tiene la mejor recompensa en vida, tiene la mejor recompensa en estas características, en amor, en pasividad, en cordialidad. ¿Saben por qué? Porque es Dios, nuestro Creador, quien puso su mirada en nuestro corazón. Quien quiere que ese corazón perfecto, que es lo primero que se forma en el vientre de una madre, pueda ser cuidado hasta el final de nuestros días. Cuando nosotras somos madres, lo primero que escuchamos no es la voz de nuestros hijos. Y quisiéramos escucharla, ¿cierto? Pero ¿qué escuchamos? El corazón, el latido del corazón. Un latido que es demasiado rápido y constante y que el Señor está formando entre toda su máxima expresión. ¿Para qué? Para que ese corazón sea protegido, para que ese corazón sea guardado, para que ese corazón no sea lacerado por palabras, por pensamientos, por aquellas malas decisiones que en el camino muchas veces tomamos y laceramos nuestro corazón. Dios aquí habla de David como ese joven, y él en el camino tuvo tropiezos, pero porque cerró su entendimiento. Y es de los mejores ejemplos de unción y de caída y de luego levantarse, que en estos tiempos se ve mucho. No diciendo que damos libertad a pecar, ¿no? Qué bueno sería que ninguno de nosotros pecásemos. Qué bueno sería que ninguno de nosotros permitiéramos que nuestro corazón, como dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. Y necesitamos fortalecer nuestro corazón todos los días, porque saben una cosa, servirle al Señor necesita de nuestras fuerzas, necesita de las características que vamos a seguir viendo allí. Pero la primera de ellas es el tocar, que es la adoración a nuestro Dios. La segunda característica, y en el versículo 18 dice, y es valiente. ¿Y cuántos de nosotros somos valientes y seguiremos siendo valientes? Valiente significa que logra vencer sus temores. Eso me parece maravilloso. Que tú y yo tengamos la capacidad de vencer los temores que han venido sobre nuestras vidas. Temores que pueden ser muy sencillos. Ayer veía a una persona que por una arañita hizo muchas cosas y yo decía, es una araña. O sea, es una araña. Y hay personas que necesitamos vencer temores mínimos. Y son temores que aceleran ¿qué? Nuestro corazón, que aceleran muchas cosas. Tal vez en otros es la preocupación de vidas, de almas. Tal vez en otros pueden ser obvias, ¿sí? Pero nosotros con el Señor necesitamos vencer. Y allí una de las características que tenía David era que era valiente, y eso significa vencía sus temores. Tanto los venció que él cuando se enfrentó, y ya el capítulo 17 nos habla acerca de ese enfrentamiento que tuvo a ese gran gigante. Cuando cantamos nosotros Goliat, por más grande que sea el Goliat, y vemos como David en lo que representa, ¿cierto? Hace verlo pequeño. Y tal vez tú y yo somos pequeños, pero en Dios tenemos esa valentía, donde vencemos todos los temores, donde el Señor para cada día nos tiene un no temas. Amén. La tercera característica que está allí dice y vigoroso. Y vigoroso, la tercera. Y vigoroso significa enérgico, fuerte, que no huye a ninguna puesta por obra. Es decir, que está presente. ¿Cuánto vigor necesitamos tú y yo para seguir a Cristo?
Cuánto vigor espiritual, cuánto vigor en fuerza, cuánto vigor necesitamos para poderle decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy siendo fuerte frente a las pruebas, aquí estoy siendo fuerte frente a la necesidad, aquí estoy siendo fuerte aún en la bendición y me sigo levantando porque tú eres el Señor. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos en poco, en momentos, la palabra, cuando el Señor nos dice a nosotros que somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos tomó. Y entonces cada uno de nosotros necesita sacar esa mejor expresión de adoración, necesita sacar esa mejor expresión de valentía, necesita sacar esa mejor expresión de vigor. Amén. Es hombre de guerra. Hombre de guerra significa que tiene una unción vencedora. ¿Y cuántos hombres, hablando del prototipo de la creación, no diciendo solo los varones, sino el hombre, la creación de Dios, hombre, varón y hembra, somos esos guerreros del Señor, guerreros dispuestos a tener una unción que vence, una unción que pelea? David no sabía a quién se tenía que enfrentar, pero cuando se enfrentó, el arma de él no fueron fusiles, no fueron espadas, fueron las cosas más sencillas, pero dentro de esas cosas de sencillas, ¿qué sucedió? David utilizó el poder de Dios y fue con la presencia de Dios que él venció. Por eso, la primera característica al decir tocar es porque tú y yo es donde nos llenamos, donde nos saciamos, donde nos tomamos de él. Y la que sigue, la quinta, dice allí, prudente en sus palabras. ¿Y cuánto nos cuesta a muchos tener prudencia en nuestras palabras? ¿En algún momento de nuestras vidas nos costó? A este tiempo a muchos ya no nos cuesta, pero a muchos les sigue costando. Y entonces, ¿queremos ser como ese David? Tenemos que empezar a meditar en cada una de estas cosas para que se hagan reales a nuestras vidas. Prudente en sus palabras significa actuar con cuidado, actuar moderadamente, actuar con sensatez. Y wow, a muchos en un momento determinado, estas cosas nos han costado. Porque las palabras son palabras que deben ir con prudencia. Y muchas veces somos ligeros al hablar. Muchas veces somos ligeros al decir. Muchas veces es mejor callar que hablar. Por eso es mejor pensar para hablar y no hablar para pensar. Es un dicho muy común, ¿cierto? Es un dicho que se da y desafortunadamente nosotros estamos viviendo en un mundo donde todas las cosas son de manera superficial, donde creemos que la palabra ya no tiene su valor, donde creemos de alguna manera que la palabra en algún momento se perdió. Y qué triste es que la palabra se pierda, porque el Señor dice, hay poder en la palabra, hay poder para vida y hay poder para muerte. Y en nuestras palabras debe haber prudencia. ¿Cómo nos dirigimos a la gente? ¿Con qué respeto nos dirigimos a la gente? ¿Cómo hacemos que nuestras palabras sean tardas para no hacer daño? Que nuestras acciones sean tardas. Y dice allí, decía por los siervos de Saúl, que este hombre era prudente de palabras. Y hoy el Señor nos llama a esa prudencia. Nos llama a ese actuar, a que tengamos cuidado, iglesia, con lo que hablamos, con lo que decimos. Muchas veces decimos en un momento, es para orar, es para hacer, pero tú no sabes si lo estás haciendo o no. Entonces, medita en cada palabra, dale lealtad a la palabra, a las personas, a los hermanos, a la familia. Debemos tener en cuenta que nosotros no podemos lacerar el corazón de las personas con nuestras palabras, porque nuestras palabras lastiman, nuestras palabras laceran, nuestras palabras en un momento determinado cortan,
cortan, hacen heridas profundas que necesitan un cuidado muy especial para poder ser sanadas. Pero allí nos muestra que este hombre en esta quinta característica era hecho. La sexta dice allí que era, nuevamente nos dice que era hermoso. Hermoso, vuelve y nos lo refleja dentro de sus cualidades. Y buscaba yo hacia el contexto de esta palabra acerca de qué hermosura se refiere, y es acerca de cualidades buenas que tenía David. Él, de hecho, si nosotros logramos ver, aun cuando él fue ungido y fue a ir allí a esa misión con Goliat, sus hermanos que hicieron le rechazaron, pero él estuvo ahí, queriendo estar, queriendo ser partícipe, queriendo darse a conocer y diciendo: yo puedo porque yo he matado a osos. ¿Y qué sucedió entre ellos? Hubo burla, ¿cierto? Y podía ser el más bonito de la casa, pero él en sus cualidades que demostraba de manera buena era donde se veía la hermosura de este gran hombre, de un hombre que Dios estaba preparando para entregarle algo que no esperaba en el camino, que era ese reinado, hacerlo rey. Amén. Dice la siguiente característica y la última, y me impacta, es porque la primera arranca diciendo acerca de la adoración, saber tocar, el instrumento que le fue dado, el talento que le fue dado. Pero en la parte final la cierra como séptima, dice: y Jehová está con él. Los que están afuera pueden conocer que tú y yo y los que caminamos en el Señor estamos con Dios. Estamos con Él. ¿Y por qué estamos con Él? Porque Él ya nos dio un corazón de adoradores. Nosotros debemos tener una diferencia entre el que está en el mundo y entre el que está en el camino del Señor. Nosotros somos agentes diferenciadores. ¿Saben por qué? Porque de tu boca y de la mía solamente hay palabras prudentes de bendición. Yo no puedo hacer que con mis hechos y con mis palabras esté adorando a Dios, pero luego esté cantando canciones del mundo. Y quiero exhortar a esto porque cuando preparaba este mensaje yo le decía al Señor: ¿cómo lo hablo? No es así. El Señor me decía, como le dijo al profeta Samuel: tú vas a ir y vas a hacer lo que yo te dijere. Y en esta noche esto fue lo que el Señor me dijo para este mensaje al finalizar. Y es: nosotros tenemos que ser ejemplo a muchos. Y esta palabra va directa al pueblo de Dios, va directa a los que servimos, va directa a los que estamos con las manos en el arado. Nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se vuelva en momentos de manera superficial o de manera aparente. Nosotros o no ser. Dice una propaganda: ser, hablando de los CERTs, ser o no ser, esa es la cuestión. Y la cuestión es que nosotros debemos ser verdaderos hijos de Dios. Debemos ser aquellos que caminan bajo los preceptos de la palabra. Nosotros no podemos ser tropiezo para aquel que está llegando, porque las almas van a ser demandadas a nosotros. Nosotros debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros debemos ser hombres y mujeres dispuestos ¿a qué? A que nuestras vidas puedan estar en la búsqueda continua de nuestro Dios. En una búsqueda continua donde tú y yo podamos experimentar la palabra del Señor de tal manera en que nosotros demos lugar a lo que Dios dice. Si el Señor dice: no brotarán dos aguas de una misma fuente, es porque nosotros no podemos dar agua dulce y agua salada. Nosotros en nuestro actuar debemos demostrar lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro de su obra. Nos cuesta, sí. A David, antes de ser nombrado rey, le costó, sí, y le costó en medio de su reinado.
en medio de su servicio, pero el Señor está buscando servidores donde el Señor mire el corazón y pueda decir en su interior, como dice Pedro, es incorruptible, es inamovible, es irreprensible, no hay nada que decir de él. Y nos cuesta muchas veces y hemos fallado y tenemos que reconocer ante Dios que hemos tenido fallas, iglesia, pero necesitamos vivir la palabra del Señor. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos donde tu fe y mi fe está siendo probada. Estamos en tiempos donde aún los que conocemos del Señor podemos llegar a ser desviados en un momento. Y digo podemos porque no podemos excepcionarnos de lo que la palabra dice. Porque vendrán falsos profetas que harán mover el corazón del hombre hacia otro tipo de cosas, hacia otro tipo de prácticas superficiales, hacia muchas cosas. Pero iglesia, el Señor nos está llamando a ser una iglesia santa, a ser una iglesia sin mancha. Que cuando el Señor nos llame pueda decir, entra al gozo de tu Señor. Y no que podamos decir, Señor, escuché tu palabra y abandoné tu palabra. Hoy quiero decirte que compartir este mensaje, que tú puedas hacer que el corazón de muchos se mueva. ¿Y se mueva para qué? Para vida. Recuerden que nuestro corazón debe ser formado, recuerden que nuestro corazón debe ser protegido. Recordemos que como hijos e hijas del Señor estamos siendo todo el tiempo bombardeados por dardos del enemigo. Recuerden que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Pero dice el Señor, yo he venido a dar vida y la he venido a dar en abundancia. Y el Señor quiere una iglesia presta, quiere una iglesia atenta a su palabra, quiere una iglesia donde nosotros podamos estar sensitivos a la voz del Señor y podamos escuchar en qué cosas estamos fallando. ¿En qué cosas estamos siendo vulnerables? ¿En qué cosas dentro de nuestras casas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros padres y todo lo que esté en nuestras manos y en nuestra posibilidad de hacerlo, debemos hacerlo como para el Señor? Debemos hacer que nuestro testimonio, así como fue la vida de David en este principio, sin contar sus sucesos hacia adelante, cuando su corazón fue turbado, cuando vinieron tantas cosas a la vida de él, inicialmente fue un hombre amado por Dios, bendecido por Dios y no dejó de serlo. Pero el Señor está pidiendo sobre nosotros que resplandezca su luz. Amén. Que la luz de Cristo, donde quiera que nosotros vayamos, pueda ser así como esos servidores del Rey, llegar a decir, conozco de un hombre, y puedan decir, conozco de una mujer, conozco de un servidor, conozco, y puedan decir, sí, las cualidades. Adora al Señor, es valiente, es vigoroso, es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. Y sé que nosotros estamos en ese trabajo todos los días para poder cumplir la palabra del Señor, para que podamos ser esas personas que el Señor está buscando que nosotros seamos, esas personas que Dios quiere y que seamos direccionadas por el fuego de su Espíritu Santo, amén. Que podamos decir, Señor, en ti hemos encontrado la mejor de las vidas aquí en la tierra. Cuando tenemos al Señor, Él hace parte de nuestro engranaje y nosotros le podemos decir, Señor, aquí estamos y es porque tú estás en medio de nosotros, es porque tú nos llamaste, es porque tú nos escogiste, es porque tú buscaste en medio de nuestro corazón hombres y mujeres fieles que pudieran estar en medio de ti, que pudieran venir, que pudieran tener esa adoración y esa comunión contigo y puedan decir, Dios está con él. Dios está con ella, amén. Así que en esta noche esta era la palabra y vamos a orar para pedirle a nuestro buen Dios que sea obrando
en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas, que cuando el Señor mire nuestro corazón pueda decir que nuestro corazón es como olor fragante delante de Él, amén, que nuestro servicio es un servicio como olor grato delante de su presencia, que nuestro servicio es un servicio que es dado con excelencia y que nada el Señor tenga que decir de nosotros, porque Él está buscando hombres y mujeres dispuestos a hacer. Tenemos muchos errores, sí, y seguimos mientras estemos, dice el Señor, mientras estéis en el mundo pasaréis aflicciones, dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y esa es una promesa que debe estar marcada en nosotros. Pueden venir tiempos de debilidad como le pasó a David, pero tú y yo vamos a estar confiados de que el Señor ya venció y que su palabra está puesta a la mesa para que nosotros podamos decir, Señor, somos capaces de hacerlo. Queremos servirte con excelencia. No nos moveremos del lugar porque no es el lugar, es mi corazón en el lugar, es mi corazón en el servicio, es mi vida para poder servir a otros, primeramente a los de mi familia y a los que tú me enviares a hacer, amén. Así que en esta noche vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle al Señor, ayúdanos para que esta palabra sea parte de mi vida, amén, para que esta palabra se revele a mi espíritu, para que esta palabra se revele al llamado que tú me has dado, para que esta palabra me permita ser esa mujer y ese varón que tú nos has llamado a ser, amén. Así que allí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por esta palabra. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú hablas al corazón de tu iglesia, al corazón de cada amigo, Señor, de cada oyente en esta hermosa noche. Gracias, Padre maravilloso, porque es tu palabra, Señor, la que ha sido puesta, la que ha sido instruida en esta noche para edificación de tu iglesia. Señor, gracias porque en medio de la congregación, Señor, hay hombres y mujeres dispuestos, Señor, a vivir tu palabra y todos aquellos, Señor, que se sumarán al crecimiento de tu obra, Padre. Pero tú estás llamando, Señor, a todos aquellos que han puesto la mano en el arado, que han puesto la mano en tu obra, Señor, que han dicho, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y que en algún momento se han cansado, que en algún momento sus corazones, Señor, han estado, Señor, tal vez maltratados, Padre, pero tú a través de esta palabra, Señor, levantas el corazón de cada uno de tus siervos, levantas el corazón de cada persona, Señor, que hace parte de la congregación, Señor, de la esclavitud a la libertad y de todos aquellos que escuchen esta palabra siendo hijos tuyos. Padre, oramos, Señor, en esta noche para que seas tú obrando en medio de cada vida, para que seas tú obrando por medio de tu palabra, Señor, para que seas tú levantando a aquel que siente que no tiene fuerza, Señor. Para que seas tú, Señor, en medio de cada corazón, fortaleciendo sus vidas para todas aquellas cosas, Señor, que aún faltan por venir, Señor. Hoy bendecimos a tu pueblo, Señor. Hoy declaramos, maravilloso Dios, que cada persona vivirá tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros como oyentes también seremos hacedores de tu palabra, Señor. Y que tú guiarás nuestros pasos para que tu obra pueda ser extendida, Señor, como esa fuente de agua dulce, Señor, que da de beber, Señor, a muchos, porque muchos están sedientos de ti, pero necesitan, Señor, ver en nosotros esos hombres que tú necesitas con estas cualidades, Señor, que nos levantan y nos edifican para el crecimiento de tu reino en la tierra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Padre, bendecimos a cada pastor, a cada líder, a cada ministro de tu obra, Señor, a cada servidor tuyo, Padre, y declaramos tu presencia, Señor, en esta maravillosa noche. Te pedimos que guardes
que guardes nuestro corazón, Padre, de toda acechanza, de todo dardo del enemigo, Señor. Y declaramos que estamos bajo el pacto de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, quien pagó un precio invaluable por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual bendecimos y declaramos hecha viva y eficaz en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendice grandemente. Me alegra mucho que hayan podido sacar este tiempo y sé que el Señor estará obrando en medio de cada corazón. Amén. Así que les deseo una feliz noche para usted, para sus familias, para todo lo que usted tiene por hacer en este día, en esta semana. Y nos vemos el próximo viernes con el favor del Señor en el mensaje que el Señor tiene preparado para su pueblo, para su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo y que el Señor bendiga sus sueños en esta noche.